Producciones presentan Tercer Milenio con Jaime Maussan. Esto es Tercer Milenio, un programa de periodismo de investigación con las noticias que están cambiando la historia. Hoy le presentaremos un programa realmente muy especial, dedicado a la cultura sísmica. Es muy importante que a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, usted esté realmente bien informado. ¿Por qué se producen estos sismos? ¿Dónde se producen? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer también a nivel de las construcciones en la ciudad? ¿Cuáles deben de ser, pues, las estrategias que tenemos que seguir para evitar que se sigan produciendo víctimas humanas? Si hemos decidido vivir aquí y si no nos vamos a mover, tenemos que actuar de cierta manera determinada. Tenemos que tener parámetros. Y eso es lo que intentaremos hacer hoy aquí en Tercer Milenio. Darle a conocer la información que realmente importa. Iniciamos con esta entrevista que realizamos al ingeniero Carlos del Ángel, director del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas, el IGEA. Bueno, nos encontramos con el ingeniero Carlos del Ángel, quien es el director del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas, que pues se han dedicado a estudiar estos sismos que han venido ocurriendo y que son tan peligrosos para la Ciudad de México. ¿Por qué fue tan diferente el sismo del 7 de septiembre al 19 de septiembre? Bueno, el del 7 de septiembre estamos hablando de una fractura de la placa de Cocos interna. No fue por deslizamiento como estamos acostumbrados a ver. En este caso la energía se disipa, o la fractura en este caso son 200 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, la fractura del terremoto en sí. Evidentemente la potencia es mucho mayor, estamos hablando de 33 terremotos 7.1 como el del 19, para igualar un 8.1 como le ocurrió en Chiapas el 7. O sea, es 33 veces más fuerte que el del 7.1. Es exponencial. Necesitamos 33 terremotos de 7.1 como el de Puebla para igualar al 8.1 de Chiapas. Y entonces la gente de la Ciudad de México se pregunta por qué fue mucho más dañino y realmente mucho más intenso y generó más miedo el sismo de 7.1. Claro, primero por la cercanía. El primer punto es la cercanía con la Ciudad de México. El segundo es el mecanismo de cómo se da el movimiento, cómo se da la ruptura en el momento del terremoto del 19 de septiembre. Estábamos analizando hace algunas horas que esta ruptura se da en una zona de subducción, sí. Pero esta subducción es muy diferente ya en la zona central de México, no es como la zona de subducción frente a Acapulco, frente a Guerrero. Aquí me decías que se da la vuelta. Se da totalmente, entra la zona de subducción desde la costa de Guerrero, aquí tendríamos la costa de Guerrero, y entra la subducción, y luego hace un movimiento horizontal paralelo, en este caso a la superficie de la zona central de México, y justamente en la zona central cae, vuelve a caer hacia allá, hacia el núcleo terrestre. Entonces el movimiento de este 19 de septiembre se da en esa caída, justamente en el doblez de esa caída, pero no se da en la zona de subducción, sino una fractura de ese codo. Le llamamos así para pues tener una mejor representación del movimiento. Esto genera un movimiento muy violento. Sí, porque en este caso la fractura es casi vertical, digámoslo. Son cerca de 80-85 grados de dirección de movimiento y se da directamente hacia la superficie. ¿Qué tan frecuentes son estos sismos? Bueno, pueden ser 40 años aproximadamente, es relativo, no podemos saber exactamente cuánto tiempo de recurrencia hay en este tipo de movimientos, pero el caso más cercano es el terremoto de Tehuacán en 1999. Que fue infinitamente menor. Fue infinitamente menor, fue de 6.9 en este caso, a la misma profundidad, pero más cercano a Tehuacán y a la zona. Los daños se concentraron en esa zona particularmente. No alcanzan a llegar los mayores daños a la Ciudad de México, pero sí se sintió fuerte también, no causó daños. En este caso,
la cercanía de la Ciudad de México con la velocidad de resonancia de las ondas sísmicas es mucho más fuerte, más rápido. Las ondas sísmicas llegan más. Se nos ha venido preparando y educando para estos sismos que vienen en el 99% de los casos del Pacífico. Claro. Pero poco estábamos preparados para sismos que vienen del lado contrario, del estado de Puebla, del estado incluso de Veracruz. De Orizaba, el ejemplo de 1973. Ahí tuvimos también un sismo muy similar, con daños muy focalizados en Orizaba, en Jalapa, bueno, toda esa zona cercana, en Tehuacán también. ¿Y debemos esperar pronto un sismo de ahí o esto va a tardar? Este tipo de movimientos suelen tardar. El proceso de acomodamiento es relativamente corto, con sismos o con réplicas muy bajas en magnitud. Suele suceder unos 40 años. Para el público que nos está viendo, no debemos de esperar un movimiento similar viniendo de ese mismo lugar viniendo de Puebla, los próximos años, vamos a decir. No. Hay una ley, hablamos de la ley de Watt, que dice que debe haber una réplica, por lo menos un punto menor en magnitud del terremoto principal. Pero estamos hablando de un tipo de sismo diferente, un mecanismo totalmente distinto. Este tipo de sismos no suelen tener mayores réplicas de magnitud 5, a lo mejor yo creo que sería la más fuerte, y eso estamos hablando de algo bastante. O sea, la gente puede estar tranquila en cuanto que se vaya a repetir algo similar muy próximamente. Próximamente no creemos que vaya a suceder. Sin embargo, hay que analizar un mecanismo que se llama la transferencia de estrés de Coulomb para saber hacia dónde se fue la carga energética de este movimiento sísmico. Sabemos, por ejemplo, que es un aproximado, que la ruptura del 19 de septiembre en Puebla fue de 10 kilómetros más o menos, comparado con 200 kilómetros del terremoto de Chiapas. Es totalmente distinto. ¿Y esto qué implica? ¿Cuándo vamos a saber hacia dónde se fue esa? Bueno, esto lo podemos saber en días. El análisis sale del Instituto Geológico de los Estados Unidos. Ahora, ¿podemos prepararnos para ambos sismos? Porque tenemos una alerta sísmica que nos va a preparar para los que vienen de una mayor distancia, pero estos que son tan cortos de Puebla, de Cuernavaca, de Morelos, de la Ciudad de México. Pues deberíamos estar preparados, sí. Sí, porque ya las nuevas normas deberían de considerar este tipo de sismos. Sabemos que tenemos una norma de algunos edificios que pueden resistir hasta magnitud 9.5 a lo mejor. Estamos hablando de una resonancia de ondas sísmicas más larga. El terremoto de 1985 dura aproximadamente 3 minutos y medio. Este dura cerca de 50 segundos, un poquito más de un minuto, pero la cercanía, la vibración es mucho más frecuente, la frecuencia de las ondas es mucho más rápida, mucho más violenta. El tipo de sismo que al principio comienza como trepidatorio, de arriba hacia abajo, y después se convierte ya en oscilatorio. En realidad, este tipo de sismos es mixto. Es un sismo mixto porque tiene los dos componentes, y al durar muy poco la resonancia de las ondas sísmicas, pues hay daños. O sea que hay que prepararse para este tipo de sismos. Para este tipo de sismos también. El rigor en la construcción de los edificios. Exactamente. No estamos muy preparados para esto. No, este tipo de sismos, si hay que recalcarlo, suelen tener daños o suelen ocasionar daños en edificios de 5 hasta 7 pisos, no en los edificios más altos. Los edificios más altos están preparados para ondas más largas, para ondas de frecuencia más largas. Entonces, los terremotos de magnitud 8 que vengan de la costa, magnitud 9, pueden afectar edificios altos. Sismos cercanos con resonancia corta suelen afectar edificios más bajos. Casas, sí, departamentos, no más allá de 7, por lo mucho 10. Ahora hablemos del otro sismo del que se dice que viene, el de Coyuca de Benítez. De la brecha de Guerrero. Este tendría que ser también muy parecido al de 1985. También una distancia aproximada de 350 kilómetros, una fractura de aproximadamente 150 kilómetros al momento del rompimiento de las placas tectónicas en esa zona, 10 kilómetros a lo mejor de ancho, pero evidentemente la potencia del movimiento va a ser mucho mayor. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. Nadie puede saber exactamente cuándo. Sin embargo, desde 1986 se enviaron cartas al presidente de la Madrid por parte de los
geólogos, de los sismólogos mexicanos, diciendo que deberíamos de prepararnos ante algo que era inminente. Claro. Y todavía no ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido. Al menos esa zona de la brecha de Guerrero tiene acumulada energía de 1911. Del 7 de junio. Exactamente. De 1911. ¿Y qué debemos esperar después de estos dos sismos? ¿Qué va a ocurrir muy pronto? Bueno, seguimos esperando la réplica de Chiapas, que no ha sucedido, no ha ocurrido. ¿Y va a ocurrir? Y tiene muchas probabilidades de que sí llegue a ocurrir. No tan fuerte. No tan fuerte, debería ser una magnitud 6 tal vez. 6.5. Que a la distancia no se va a sentir mucho. No, no va a ser el mismo efecto en la Ciudad de México como lo vimos en pero en otros lugares un poco más. Principalmente en la zona epicentral, en Salina Cruz, en Juchitán, en Pijijiapan y Tonalá. ¿Y cuándo puede ser esta réplica? ¿Una semana, dos, un mes? No, pueden pasar 3 meses. Hay réplicas tardías de terremotos importantes como en Coquimbo, en Chile. Apenas tuvimos hace unos días una réplica tardía. La de Coyuca de Benítez, que es la que más nos interesa, claro, la que más daño le va a hacer a la Ciudad de México. ¿Qué podemos hacer? Pues se ha hecho un gran esfuerzo con la alerta sísmica, teniendo los sensores ahí en el punto donde ya sabemos que va a ocurrir un sismo. En este caso en Puebla, pues sí tenemos sensores cercanos, pero no lo suficientes como para cubrir esa distancia. La distancia es muy corta. La distancia con Coyuca de Benítez es mucho más larga. La frecuencia de las ondas sísmicas va a ser también mucho más larga y eso va a hacer que el sismo sí se sienta fuerte, pero el bamboleo va a ser más lento, a diferencia de Puebla. ¿Y qué hacemos? Pues hay que seguir preparados, hay que continuar con nuestros planes principalmente familiares, para la preparación de este tipo de eventos fuertes. ¿Y una idea de cuándo pueda ocurrir? No sabemos. Digo, tenemos desde 1911 esperando este terremoto, entonces Entre más tiempo pase es un poquito peor. Claro, la velocidad de deslizamiento o de acoplamiento en esa zona es de aproximadamente 7 centímetros al año. Bueno. Entonces hay que sacar cuentas. Muchas gracias, Carlos del Ángel. No, gracias a ti por la invitación y gracias a los que nos están viendo. Pues nosotros seguimos aquí en este programa especial dedicado a los sismos para que usted aprenda, para que todos aprendamos a vivir con ellos. No tenemos alternativa. Todos los que vivimos en el centro de la República Mexicana, incluso en estados como Chiapas, Oaxaca y otros, Guerrero, desde luego Michoacán. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. Bueno, con Joel Cruz, investigador de IGEA, que nos hablaba y nos mencionaba lo poco usual que fue este sismo. Exactamente, Jaime. Fue un sismo muy poco usual, sobre todo en la zona centro donde se dio. Y bueno, como hace un rato lo estaba hablando Carlos del Ángel, ¿no? Hay algunos antecedentes de algunos sismos en esa zona, tanto en la zona de Tehuacán, Puebla, como en Izúcar de Matamoros. Pero este tipo de sismos por la zona en donde se dio, que se dio dentro de la placa de Cocos, y en el ángulo de inclinación, como bien se mencionaba hace un rato, es muy poco usual, ¿no? El mecanismo focal de este sismo es muy poco usual y que fue similar al de Chiapas, el de 8.1, el de hace algunos días. Y bueno, ahora ¿Hay relación entre ambos? Bueno, relación directa, dentro de los análisis que hemos hecho, no lo hay. Más sin embargo, existe la teoría, como se mencionó, vuelvo y repito, hace un rato, es el de el estrés sísmico. El sismo de Chiapas de 8.1 pudo haber detonado ese sismo, no de manera directa. Pero tenemos, creo que hasta hace un rato, creo que más de 3.500 réplicas del sismo de Chiapas, y se han mantenido dentro de un rango, ¿no? De los 4.5, 4.8, 5, 5.1 y no ha variado, ¿de acuerdo? No ha llegado esa réplica, la fuerte no ha llegado, más sin embargo ha mantenido un patrón muy específico todas las réplicas que se han dado en Chiapas. Incluso algunos ya se han dado dentro de las costas de Oaxaca, dentro del Golfo de Tehuantepec y obviamente dentro de Chiapas. Y mantienen una línea, Jaime, y dentro de esa línea pudiese haber sido
que el estrés, la fuerza que ¿Qué es el estrés sísmico? El estrés sísmico es la forma en la cual se van liberando las ondas sísmicas hacia una dirección específica. Entonces, es una especie de empuje que... ¿Como que se queda comprimido el terreno? Exactamente, pudo haber sido esa... Y luego se reventó. Y se reventó, y lo que es muy importante es que el sismo que se dio en Puebla, el 7.1, es muy claro, ¿no? Ya tenemos los datos exactos y suficientes para saber que esta es la placa de Cocos, que pasa por arriba de la placa americana. Entonces, hay un punto en donde hacen el contacto. Es el ángulo, el codo de inclinación donde se inclina, se va hacia abajo la placa de Cocos. Fue tanto el estrés que se rompió. Entonces, con esa ruptura, pues se dio este sismo, ¿no? Que es bien importante también mencionar. Me dijeras que fue aterrador. Exacto. Pero aquí hay algo bien importante, Jaime, que tenemos que mencionar. Fue un sismo de 7.1, ¿de acuerdo? Como se mencionó, el sismo de Chiapas fue de 8.1. Son escalas multiplicadoras y no se compara. Es decir, el sismo de Chiapas fue muchísimo mayor, pero estamos hablando de 750 kilómetros de distancia de Ciudad de México, y este sismo se está dando a una distancia en promedio de 120 kilómetros. O sea, prácticamente lo tuvimos encima de nosotros. Por eso se sintió muy fuerte y todos los daños que ocasionó. Algo bien importante, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente los sismos, cuando se dan, tienen las ondas P, que son las ondas primarias. Son muy poco, normalmente, no siempre, pero normalmente no, son muy poco susceptibles para el ser humano. Se llegan a sentir, sobre todo en su parte final, antes de empezar las ondas secundarias, que son las ondas S. En este caso no. En este caso, Jaime, las ondas P se sintieron desde un principio bastante fuertes. Dentro de nuestras investigaciones hemos tenido testimonios, hemos entrevistado a personas que, como te lo voy a contar, así se dio. Empezaron a sentir el sismo de manera trepidatoria, de manera inmediata. Y tenemos el caso de una persona, una dama que nos comentaba: empecé a sentir ese sismo en su inicio de manera trepidatoria, como que el piso se sintiera como si fueran las olas del mar, y volteé a ver la calle donde se encontraba y ya veía cómo se venían las ondas oscilatorias, y empezó a gritar a sus compañeros que estaban alrededor: ahí viene para acá. Que viene para acá, vio perfectamente bien cómo las ondas S, o sea, las ondas oscilatorias, venían hacia ella. Fue un sismo muy poco usual, Jaime, fue un sismo que casi no se da, pero sin duda alguno causó mucho daño. ¿Se va a volver a dar? Ok, en el corto plazo no lo sabemos, creemos que no se pueda dar. Sobre todo porque este sismo 7.1 ha tenido muy pocas réplicas. Hasta hace unos minutos tenemos contabilizadas 39 réplicas únicamente, y la mayor fue de 4.0, ¿de acuerdo? Pero no creemos que se pueda dar en el corto plazo. Lo que sí es muy importante, Jaime, es que ¿en dónde se va a dar la siguiente ruptura? Porque esto nos abre una puerta. Es cierto que hay estudios muy importantes sobre la capa americana, interamericana, sobre la placa de Cocos en territorio nacional. Pero ahora con esto tenemos los antecedentes del sismo de Chiapas 8.1, tenemos que son mecanismos focales iguales, nos abre la puerta para hacer estudios más profundos, porque entonces ahora sabemos que nuestras placas tectónicas en la cual se encuentra México son más complejas de lo que pensábamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer más estudios al respecto para saber cuál va a ser el comportamiento en el corto plazo de los sismos que tenemos. Porque si bien es cierto, después de los sismos de 1985, que a diferencia que tuvimos es que en el 85 no teníamos la suficiente comunicación. Ahora todo el mundo tiene un celular y ya nos mandamos un WhatsApp, ya nos mandamos una comunicación, imágenes y todo. Pero realmente estar preparados para un sismo como el que se dio 7.1, creo que todavía nos falta mucho. ¿Podría haber una ruptura de esta cerca de la Ciudad de México? Sí, claro, por supuesto. El día de ayer tuvimos un sismo en el estado de Hidalgo. Fue pequeñito, pero ya se dio cerca de Tizayuca, Hidalgo. Fue de 3.9, me parece. Entonces, estamos hablando de que hay un movimiento muy importante a profundidades muy importantes,
que hacen que se reacomode, ¿no? Toda esa zona y pudiese existir la posibilidad. Y cuando se dé este sismo, ¿qué va a suceder si ocurre cerca de la Ciudad de México? Me decías, en Texcoco estaba yo y fue aterrador. Sí, yo me encontraba en la zona de Texcoco y sí es verdad, Jaime, o sea, desde un principio, primero se inició el movimiento sísmico y posteriormente entró la alerta sísmica, lo cual no quiere decir que no funcionó la alerta sísmica. La alerta sísmica es una tecnología que tenemos y que estamos comparados con la que hay en Japón, con la que hay en Chile, hay otros países que quieren adoptar nuestro sistema de alertamiento sísmico. Es muy buena, pero aquí ocurrió todo lo diferente, o sea, todo lo contrario. Ese alertamiento sísmico está preparado, exactamente. ¿Por qué? Porque 16 segundos de la ruptura, después de 16 segundos de que se dio la ruptura, llegó el sismo a Ciudad de México. Es decir, después empezó a sonar el alertamiento sísmico. Sí funcionó, pero fue tan cerca que no nos dio tiempo de hacer nada. Además muy profundo. Y además muy profundo, ¿no? Yo me encontraba en Texcoco, se movió bastante, pero bastante. Y eso lo único que nos hace pensar es que, bueno, el sismo está ahí, ya no nos lo podemos quitar. Vendrán además más sismos, tampoco lo podemos evitar. Pero sí hay que hacer. Bueno, ahí va a estar el nuevo aeropuerto. Exactamente. A ver, Jaime, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tenemos que hacer una valoración de los protocolos de construcción, porque sí es cierto, la ciudad resistió muchos edificios, pero muchos otros no. Entonces, hay que hacer una evaluación de esos protocolos, Jaime, y saber qué se tiene que hacer para poder hacer que nuestros edificios resistan. No solamente este movimiento que es causado por el subsuelo de la Ciudad de México, sino también este movimiento. Es correcto, Jaime, que como lo mencionamos fue trepidatorio en un inicio y después fue oscilatorio. Entonces, si se llegan a dar más sismo con estas características, pues sí se tiene que hacer una evaluación muy, muy importante. ¿El aeropuerto está en una zona segura? Teóricamente no. Teóricamente no. ¿Y qué se tendría que hacer ahí? Porque el proyecto ya está en proceso. Tenemos que hacer una revisión de esos protocolos de construcción y pues innovar tecnología o tener el uso de la tecnología en su máxima expresión para poder prevenir ese tipo de situaciones. Además del desarrollo de la cultura sísmica por parte esa es otra parte bien importante, Jaime. Nada más como antecedente te quiero comentar. Aproximadamente desde el año 1475, la época de los aztecas, hay antecedentes documentales y comprobados que en el lago de Texcoco, bueno, en ese entonces, todo lo que es la Ciudad de México, todo lo que es Texcoco, todo lo que es Ecatepec, toda la zona metropolitana alrededor, era un gran lago. Entonces hay antecedentes de tsunamis. Entonces, imagínate desde qué época estamos hablando. Tsunamis aquí. Exactamente, en el lago de Texcoco. En ese entonces. Entonces estamos hablando de que desde ese entonces hay una sismicidad importante. Estamos en el 2017. Tenemos que seguir desarrollando una cultura muy importante de sismicidad, pero no es una cultura de saber qué hacer durante un sismo o antes de un sismo, sino ahora tenemos ahorita el caso del 7.1, el post, el después, el que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que sí se tiene que desarrollar una cultura, tenemos que hacer una revisión total de los protocolos de construcción y de muchos otros aspectos. En ese post a mí me preocupa mucho el uso de las redes sociales, claro, que son una maravilla porque nos permiten comunicarnos instantáneamente con nuestros familiares, con todos, amigos, pero al mismo tiempo están siendo utilizadas para generar miedo. Totalmente. Y además en base a noticias falsas. Totalmente, Jaime, eso es muy cierto. Muy lamentablemente, obviamente no podemos decir nombres ni mucho menos, porque no es nuestro objetivo. Nosotros como Instituto de Investigación no es nuestro objetivo, es otro. Pero después del sismo, tanto en todos los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, empezaron a correr una serie de informaciones que no eran ciertas, utilizan términos sismológicos de manera errónea. Por ejemplo, te pongo un ejemplo por decir algo, ya no se utiliza la escala Richter y están hablando de una escala Richter. Hubo ocasiones en donde utilizaban términos Gales, que es una medida de... la de Mercalli más bien. Exactamente, no, esa es otra. Bueno. Entonces, la escala de Mercalli sí existe, todavía existe y es lo que nos mide la destrucción. Por cierto, algunas agencias muy importantes catalogaron este sismo 7.1 para Ciudad de México en una escala de Mercalli de 9, donde su máxima escala es 12, o sea, el daño existió.
Luego otras personas estaban utilizando la unidad Gales, que la unidad Gales es una unidad de medida de velocidad, de aceleración de las ondas sísmicas, y lo estaban poniendo como si fuera la magnitud del sismo. Entonces, hay mucha desinformación, hay muchas cosas que no son reales, y lo único que nos hacen es desinformarnos y alterar más. Bueno, lo que sí debemos reconocer es que la velocidad de este sismo fue de 190 Gales, ¿no? No, creo que fue un poquito menos, pero sí fue, vamos, nosotros lo estamos platicando dentro de las investigaciones y en términos coloquiales, para que todo el mundo lo pueda entender, fue una especie de latigazo, Jaime, lo que salió. Después de la ruptura salió una especie de latigazo, y si bien es cierto la fuerza quedó dispersa en toda la zona, pero parte de esa fuerza salió disparada hacia Ciudad de México. Por las condiciones del subsuelo de la Ciudad de México, ¿cuáles son los sismos más peligrosos? ¿Este sismo de 7.1 fue absorbido por el subsuelo? Sí, bueno. ¿Y el del 85 fue incrementado por el subsuelo? Sí, bueno, aquí hay algo bien importante. En el terremoto de 1985, con las ondas que salieron, el subsuelo de la Ciudad de México lo que hizo fue amplificarlas. Sí. El movimiento fue muy largo y las amplificó. En este del 7.1 no fue así. Vuelvo y repito, fue una especie de latigazo. Salió la energía disparada, pero hay un patrón muy claro y muy bien definido hacia dónde se dirigió la energía, y fue lo que ocasionó esos daños, ¿de acuerdo? Porque vemos ahora que hubo tantos daños en zonas que no eran parte del lago de Texcoco. Correcto. Como las hubo en el propio centro de la ciudad, ¿no? Exactamente. En 1985 los daños se concentraron en el centro de la ciudad y en algunas otras regiones. Ahora fue en el sur. Ahora fue en el sur, por completo, Jaime. O sea, fue por completo. La zona sur salió muy, muy dañada, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Qué es lo que debemos hacer? En el corto plazo, nosotros creemos que no va a haber una réplica importante de este 7.1. Es correcto. Puede ser el de Guerrero. Exactamente. No lo podemos predecir como tal, porque no existe una predicción. No lo existe. Así como la posibilidad de lo que pasó el 19 fue muy grande. Fue una no en 1 millón, fue una en millones y millones y millones. Es más fácil que te saque la lotería, los pronósticos o algo, a que salga el mismo día. Lo que pasó, exactamente. El 19 de septiembre de 1985 ocurrió ese terremoto. El 19 de septiembre del 2017 ocurrió ese terremoto. Pero lo más curioso, Jaime, es que el 19 de septiembre pasado hicimos un simulacro. Entonces, hay una serie de cuestiones que no se pueden predecir, y ahí queda muy claro. Eso está muy claro. Respondiendo a la pregunta que me estás haciendo, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. Lo único que sabemos es que puede haber otras zonas de subducción que se pueden romper, sí, y tenemos que estar preparados. Coyuca de Benítez. Exactamente, sobre todo esa. ¿Por qué? Porque ya se dio Chiapas, ya se dio, ya la tenemos ahí. Esperamos una réplica, como lo dijo Carlos del Ángel, en algunos meses, en algunas semanas, y puede ser abajo. Tenemos que tener mucha atención en la brecha de Guerrero. Y sobre todo, era lo que mencionaba, la puerta que se abre para hacer estudios más profundos y más serios sobre esa placa de Cocos, en la zona que se dio la ruptura y en toda la zona por donde pasa, porque el estrés sísmico, tanto de Guerrero como de Chiapas o algún otro lado, ¿estos dos sismos podrían incidir en la de Coyuca de Benítez? No, para nada. Ahí sí no hay ninguna relación. No, en lo absoluto. En la de Guerrero, se espera, desde 1911 esperamos un sismo fuerte, no se ha dado. En la de Chiapas tenemos antecedentes que tienen 200 años que no se da un sismo de mayor importancia, y se dio, son totalmente aislados. Lo que sí puede ocurrir, que la que se dio en Chiapas o la que se pueda dar en Guerrero puede ocasionar un estrés sísmico muy importante, y ahora con los antecedentes que tenemos ahora del de Puebla 7.1 y antecedentes de años anteriores, en 1999 uno que se dio en Tehuacán, Puebla, y en 1980 que se dio otro ahí en Izúcar de Matamoros, y que son mecanismos focales iguales, sí nos habla de que hay un estrés sísmico, y que lo que pueda venir de las costas del Pacífico de México puede provocar un estrés sísmico que nos puede ocasionar un problema. Muchísimas gracias. Al contrario, Jaime, fue un placer. Seguimos en Tercer Milenio en este programa especial dedicado a los sismos en México.